¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando una nueva edición aquí en Panorama y vamos a hablar de temas que nos interesa este, sobre cuestiones vinculadas a los temas de actualidad, ¿no? En este momento, digo, tenemos una copla acá, vamos a ver si lo podemos resolver. ¿Está? ¿Ahí? ¿Se resolvió? Bien. Bien. Les decía, vamos a hablar de temas de actualidad, vamos a hablar de temas vinculados a lo que ha estado pasando en estas últimas jornadas y probablemente lo que ha estado también ocurriendo en las jornadas de la semana anterior. Y hay un par de temas sobre los cuales vamos a centrar la mirada que tienen que ver mucho con la realidad rionegrina y otros con la realidad neuquina. Va a estar con nosotros en un rato más Ana Pechén, ha sido vicegobernadora en la provincia en 2 periodos, acompañando la figura de Jorge Zapac. Ha sido antes de su experiencia como vicegobernadora, rectora en la Universidad Nacional del Comahue, y este también es el enlace con el bloque que viene a continuación. Digo porque la universidad ha sido noticia en estas últimas jornadas a partir de el reconocimiento que hace también como institución política, no solamente como institución académica, a una temática muy fuerte hoy por hoy y que divide aguas y que se ha partidizado bastante más allá de lo politizado que está esa temática, que es la cuestión de los pueblos originarios. A propósito del tema de los pueblos originarios, también vamos a hablar de otro aspecto relacionado con lo que pasa en la zona cordillerana, otro aspecto de la misma problemática, ¿no? De lo que pasa en la zona cordillerana, tanto de Río Negro como de Chubut, en donde la presencia de determinados actores que se identifican con organizaciones relacionadas con la cuestión mapuche también son noticias, pero por hechos violentos. Así que vamos a hablar de esas cuestiones desde una perspectiva. Vamos a hablar además de esta prohibición que se ha dado del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en algunas escuelas, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, y cómo se replica eso en otros lugares. Y esto también es una cuestión vinculada a esas diferencias que hoy tienen los espacios políticos, pero los espacios políticos identificados con algún frente, alianza o partido político. Y está con nosotros Juan Martín, que es legislador del PRODE, legislador de Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, que habló precisamente de estos temas y viene hablando mucho de estos temas, fijando posición respecto tanto de la cuestión mapuche como del lenguaje inclusivo. Juan Martín, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por aceptar el convite de venir. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches para vos y a todos los televidentes. ¿Hablas el lenguaje inclusivo? No hablo del lenguaje inclusivo y hoy lo vi al presidente hablando del lenguaje inclusivo y me produjo una profunda vergüenza ajena, digamos. ¿Por qué no al lenguaje inclusivo? Porque ¿Es una cuestión política el no o es una cuestión vinculada, digamos, a la construcción del lenguaje en sí, a la morfología del lenguaje? En principio, porque tenemos un idioma muy rico que es el idioma castellano y que de alguna manera la Real Academia Española es quien nos ha regido, digamos, ¿no? En el medio se mete la ideología, en el medio se meten las minorías ruidosas y generan estos movimientos. Pero además venimos de una pandemia, de una cuarentena eterna, donde la educación en general ha sufrido y mucho. ¿Y qué tiene que ver la pandemia con el lenguaje inclusivo? En la educación se produjo una especie de apagón educativo en el medio y estamos volviendo a ese apagón educativo. Y después de ese apagón educativo que tuvimos, producto de la pandemia y de la cuarentena, aparecen estos promotores de este pseudo lenguaje y entonces eso genera más complicación a la vida del estudiante. Ahora, el lenguaje apareció antes de la pandemia. Sí, el lenguaje inclusivo, digo. Sí, pero hoy, digamos, la política decide, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una prohibición. Yo creo que la prohibición no es el camino ideal, pero sí creo que hay que hablar del tema, son los temas que tienen que estar sobre la mesa. Y creo que eso le produce una confusión y un daño a nuestros jóvenes que no es bueno. ¿Vos crees que ese debate, esa discusión, ha cobrado matices partidistas? Sí, porque se fomenta desde un lado vinculado a
los mismos que propician el lenguaje inclusivo con matices son los mismos que están a favor del aborto, son los mismos que hoy reivindican derechos ancestrales de comunidades que no son las originarias, que son pseudo mapuches o autopercibidos mapuches, son los mismos que propician esta autopercepción Permitime una observación allí, porque vos decís, son los mismos sectores que propician, además del lenguaje inclusivo, por ejemplo, el tema del aborto. En el debate por el aborto se dio una discusión transversal, digamos, no hubo verticalidad en los espacios políticos, porque hubo posiciones a favor y en contra en los distintos partidos políticos. ¿Por qué no pensar que con esta temática pasa algo más o menos parecido? No, no creo que pase algo más o menos parecido. Creo que está vinculada a una minoría ruidosa y a quienes de alguna manera sacan provecho de todas estas confusiones, digamos. Se termina siendo un negocio y creo que es muy malo y carente de sentido común y fuera de tiempo, digamos. O sea, queremos dar un debate sobre la construcción del lenguaje, además, bueno, hay que hacerlo en los ámbitos académicos que haya que hacerlos y con referencias importantes, digamos, no con dirigentes muy menores, digamos, tomando estas banderas como si fuera una conquista, digamos, y terminan siendo falsos derechos, digamos. Entonces, estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y ser claros, digamos. Tengo una pregunta más visceral relacionada con esto. ¿Quita o gana votos? No sé, digamos, la verdad que la ciencia política debería invertir tiempo o energía en esto para poder tener una aproximación más científica y no una sensación. Mi sensación es que va a contramano del sentido común y que cuando la política empieza a hablar de estas cosas, cuando veo al presidente hoy hablando en inclusivo, aquel ciudadano que hoy se enteró que la canasta básica es de 99.000 pesos, se quiere matar. Dice, ¿en qué está la política? Está en esta pavada. Ni hablar cuando habló de garganta profunda y no sé qué otra cosa más. Sí. Pero digamos, esos ejemplos, malos ejemplos que da la política, chocan contra el sentido común tan necesario para la gente hoy, ¿no? Está bien. El otro tema sobre el cual quería charlar contigo, digo porque venís de presentar una denuncia contra la jueza Domínguez, Sí. Es el tema de la cuestión mapuche. La Universidad de Comahue ha decretado asueto académico, ¿no? Por el aniversario mapuche. Pero también ha sido muy inclusiva de esa temática en sí y se la ha apropiado también, digo, se la ha apropiado, lo ha hecho parte de sí, ¿no? No solamente enseñar el idioma mapuche, sino también identificarse con varias de estas reivindicaciones. ¿La discusión va por el asueto académico o va por la incorporación de esta temática en un ámbito que corresponde también al Estado Nacional, al Estado Federal? Va un poco por cada lado. ¿Qué es un seminario sobre la mirada intercultural que podemos tener? No está mal. El ámbito probablemente, el ámbito incluso académico está bien. El momento en el que decide la universidad dar un asueto por el Año Nuevo Mapuche es por lo menos inoportuno. Y además existe una reivindicación del Gualmapu que tiene que ver con un reclamo territorial por parte de algunas comunidades. Y eso claramente va en contra de la soberanía argentina. Izar una bandera, y sobre todo en este ámbito, es en contra y es provocador de nuestra soberanía. Cuando decís, pone en tensión la cuestión territorial, ¿el planteo se reduce a lo económico, a la propiedad de la tierra, a la disponibilidad de la tierra? A que, por supuesto, que vivimos en Argentina y que además es nuestra única bandera, es la celeste y blanca, nuestro único país es Argentina. No existe un país dentro de otro país, no puede existir. Y además, sobre el tema de la tierra, las leyes son muy claras y sobre los reclamos de tierras, la ley prevé que en el diálogo con las comunidades se encuentre esa reivindicación, digamos. Este famoso relevamiento que se hace 16 años en Argentina y que no termina nunca de configurarse y poner también las cosas sobre la mesa, es una excusa para no resolver estas cuestiones. Ahora, ¿quién pudo resolver un problema de 50 años en 15 minutos dándole lugar a una acción de amparo? Que el amparo los amparos no resuelven cuestiones de fondo. La jueza subrogante de Zapala. La jueza que resolvió en 15 minutos ese problema entre las tierras del ejército y la comunidad ranquehue,
es la jueza que yo he denunciado ante el Consejo de la Magistratura porque entiendo que lo resolvió como quien tiene un problema doméstico, quien tiene una disputa regida por una ordenanza municipal, digamos, un conflicto que podría ser una contravención. Decidió, como si fuera una contravención, una disputa que tiene 50 años. Y no tuvo en cuenta prueba, no tuvo en cuenta nada, digamos. Lo hizo claramente por una mirada ideológica que es la que en definitiva los rige. Yo hago en la simplificación, cuando vos simplificás las cosas, corres el riesgo de equivocarte, pero a veces también es la forma de entender, digamos, ciertas circunstancias que se dan. El ejército es parte del Estado Nacional. El organismo que tendría que hacer el relevamiento de las tierras que conduce Magdalena Darda también es parte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional. El Poder Judicial también es parte del Estado Nacional. Cuando hay un conflicto entonces en donde un sector del Estado no termina de ponerse de acuerdo con otro sector del Estado, léase Ejército, léase Instituto Nacional de Cuestiones Indígenas, como que la justicia, que también es parte del Estado, dice, muchachos, arréglense entre ustedes, el problema es de ustedes, o esa simplificación no corresponde. Es una buena manera de ejemplificarlo, pero lo cierto es que hay procesos en el medio que hay que respetar. Por ejemplo, los plazos a los que los abogados del Ministerio de Defensa no hicieron caso y presentaron los recursos tarde, bueno, es una complicación. Ahora, ¿la culpa es del abogado que se olvidó el plazo o hay una decisión política del Ministerio de Defensa detrás de mirar para otro lado y dejar que los plazos se venzan para finalmente consolidar una decisión apoyada en una ideología que propicia, digamos, esto de que las comunidades recuperen o sean poseedoras de tierra en conflicto? Bueno, yo creo que hay una decisión política que le quisieron echar la culpa al abogado y finalmente, después de todo este revuelo que se armó, el Ministerio terminó yendo a la Corte Suprema. ¿Cuál es el rédito político de, por ejemplo, apoyar este tipo de reivindicaciones cuando se supone que es una minoría, digamos, porque uno está acostumbrado a analizar o a ver las decisiones que se toman en el ámbito de la política, decir, bueno, ¿y esto cuánto te reditúa, ¿no? Al final del recorrido, ¿cuántos votos te suma o cuántos votos te resta? Si estamos hablando de una minoría, ¿por dónde suma y por dónde resta, en todo caso, este apoyo, digamos, a los pueblos originarios? Yo creo que finalmente les termina restando. Creo que esta falta de apego a la ley, a la propiedad privada, a lo que ocurre en Mascardi, que jueces hayan dicho que hay que desalojar lo que es el campamento que tenía allí el Obispado de San Isidro y el Poder Ejecutivo mire para otro lado, no haga nada, finalmente todo eso es pérdida, pero es pérdida fundamentalmente para el que vive ahí. Bien, y vuelvo a hacerte la pregunta, ¿te lo planteas en algún momento decir, bueno, ¿y qué se gana desde el oficialismo con apoyar este tipo de cuestiones cuando generan tal controversia? Yo creo que es una obsesión ideológica, que es una anteojera ideológica que no les permite ver, ni siquiera medirlo en términos utilitarios, en términos de votos. Ni siquiera se lo plantean si ganan o no ganan votos. Yo creo que existe una obsesión ideológica y que, te diría hasta romántica, si querés, sobre lo que significan los reclamos ancestrales. Ahora, no pueden distinguir entre un reclamo ancestral que puede tener más o menos fundada una posición, como puede ser esto que quieren celebrar el Año Nuevo Mapuche, puede ser hasta la libertad de culto, pero no pueden distinguir esa situación del delito que llevan adelante los usurpadores de Mascardi, violando la propiedad privada, robando y talando árboles, bosques nativos, y así una cantidad de delitos que evidentemente el Estado no quiere poner allí toda la acción que tiene que poner, en este caso de las fuerzas federales, para poner orden. El orden les hace ruido. Claro, ¿es el Estado o es la justicia? ¿O son ambos? Bueno, la justicia ha obrado bien en algunos casos y en otros casos no. En el caso del Obispado de San Isidro, la justicia dijo desalojen y nadie lleva adelante la decisión. Y en otros casos no dice nada o mira para otro lado. Es un combo muy nefasto para la gente, porque allí la justicia tiene que decir desalojen, tienen que entrar las fuerzas federales, sacar a los usurpadores y meterlos presos. Y la justicia además tiene que después ser consecuente para que eso ocurra. Y nada de eso ocurre y ahí se vive en el reino de la nada, digamos. Pregunto, no nos escucha nadie, no nos mira nadie. No. Nadie quiere un abandonado. Bueno, hay temor
yo creo que hay temor del poder político de que en un desalojo haya un Maldonado. Ahora, en este país hubo alguien que dijo yo no voy a tirar un gendarme por la ventana cuando le acusaban de que Maldonado lo había matado de la gendarmería, y fue Patricia Bullrich, digamos. Y hay pocas Patricia Bullrich. Y esa es la verdad, digamos. Eso es un juego en el que nadie quiere jugar, que todos tienen miedo. Y acá al vecino que le usurparon la casa no quiere funcionarios temerosos, quiere que alguien ponga orden, pero de vuelta, el orden les hace ruido porque tienen miedo de ser acusados de fascistas o de gente de derecha. La verdad que el delito no es ni de derecha ni de izquierda, delito es delito y hay que poner ahí orden. Claro. ¿Esa sería la solución, la resolución? Sí, entrar, sacarlos y meterlos presos. En el caso de Mascardi, ¿no? Uh-huh. En el caso de la universidad, la verdad creo que es la primera vez que la universidad decide dar 2 días de asueto. Mirá, ponete en el lugar de un estudiante. 2 días de asueto ahora por Año Nuevo Mapuche y los 2 días que le siguen a esta semana corta son 2 días de paro. O sea, toda la semana se pierden de ir a clases porque yo no sé si también dan asueto cuando es el Año Nuevo judío o cuando hay otra festividad vinculada a la libertad de cultos en Argentina. Suele ser optativo para esas comunidades, optativo, digamos, pueden adherirse quienes profesan ese tipo de. Bueno, ¿por qué no es optativo con los mapuches? Porque hay un fomento de toda esta reivindicación, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Te sentís en soledad, por ejemplo, en la legislatura hablando de estos temas o no? Más o menos. Mucha gente, incluso del Frente de Todos y del bloque mayoritario, como sabrás, ahí está el Frente de Todos, está dividido en Frente Renovado, el Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro. Muchas veces yo sé que coinciden conmigo, pero tienen obediencia partidaria. Así que yo, más que sentirme solo, me siento libre. Digo cualquier cosa, trabajo sobre cualquier tema sin ninguna obsesión partidaria. Estoy en un espacio político donde la libertad es algo fundamental. Así que no, me siento bien. Recién diste una definición política, dijiste, hay una sola persona que dijo no voy a tirar un gendarme por la ventana. ¿Uh-huh? ¿Ese es implícitamente un apoyo a la candidatura presidencial de Bullrich en Río Negro? No. Patricia es una de las dirigentes más importantes que tiene el espacio. Ha logrado federalizar de alguna manera el PRO, que era una expresión porteña. ¿O es Larreta? Y Larreta es un gran gestionador y siempre lo cuento, tratando no lo escucha nadie. En el mano a mano es mucho mejor que... Yo lo digo siempre, se lo digo a mis amigos porteños, le digo, cuando ustedes lo llevan a Larreta a hacer TikTok y toda esa pavada, resta. Entonces me miran como diciendo, no, que las redes sociales, que hay como un debate ahí. Pero en el mano a mano el flaco es mucho mejor que haciendo todas esas cosas que a mí no me gustan, pero tenemos grandes dirigentes. Y por supuesto tenemos a Macri también, que no ha dicho todavía qué va a hacer, así que tenemos creo que los mejores candidatos para devolverle los sueños a la Argentina. Tanto en la provincia de Neuquén, desde que es provincia esta parte, son casi 6 décadas, uh-huh. La hegemonía en cuanto al gobierno le ha ostentado siempre un mismo signo político partidario, que es el MPN. Uh-huh. Desde el 2012, porque el 2011 ganó el Frente para la Victoria con el solismo, pero después del desenlace que tuvo la familia Soria y al asumir Beretilnec al poder se constituye Juntos Somos Río Negro y empieza a mirar hacia Neuquén y quiere hacer una suerte de espejo, reflejarse en Río Negro lo que ha ocurrido históricamente en la provincia de Neuquén. Y después de 2 gestiones de Beretilnec más una de Carrera, Beretilnec se anota en la pulseada para el año que viene. ¿Vos creés que estamos a las puertas? No crees, pero ¿por qué no estaríamos a las puertas de repetir la historia de Neuquén en la provincia de Río Negro? Porque Neuquén, sin ser un especialista en los temas neuquinos, el movimiento popular neuquino además le agrega a toda su hegemonía una mística que Juntos Somos Río Negro claramente no la tiene. El peronismo proscripto, aparece el MPN con una base fuertemente peronista y después con matices y demás se conduce bastante como un partido peronista, digamos. Juntos Somos Río Negro toma una gran mayoría, una gran cantidad de dirigentes que provenían de otro sector que no era peronista y que si yo fuera Beretilnec también quisiera emular al MPN porque termina siendo una maquinaria electoral exitosa. Ahora, nosotros en la provincia nos merecemos algo más que una máquina electoral exitosa. Necesitamos
tenemos grandes médicos, grandes científicos, sin embargo la salud no funciona del todo bien, los científicos están casi olvidados. De hecho, Río Negro le puso un freno a una planta nuclear que hubiera generado una inversión de más de 8.000 millones de dólares. Ahora están entusiasmados con el hidrógeno verde en la misma zona donde iba a ir la planta nuclear. Y allí la política o el poder político de un partido tan hegemónico como Juntos Somos Río Negro no supo generar atmósfera positiva en la comunidad para que ese proyecto no se fuera, y se fue. Digamos, así que emularlo como aparato electoral a mí me parece muy malo. Y veo solamente eso, porque el MPN con defectos y virtudes, por supuesto, todos los partidos lo tienen, creo que es mucho más que la expresión de Juntos Somos Río Negro. ¿Por falta de experiencia nada más? Esa falta porque la mística es una cuestión más intangible, digamos. No, sí, no, pero no, vos no tenías la familia Zapac y después de la familia Zapac vino un gran gobernador como fue Jorge Sovich y generaron incluso hasta llegaron a pensar en un proyecto presidencial. Mañana Beretinel, Dios no lo permita, le pasa algo y no hay nada. Debajo de Beretinel no hay nada. Entonces, no los veo iguales, esa es la verdad. Está. La cuestión nacional, teniendo en cuenta que faltan, ¿cuánto? 20 meses para las elecciones, una sí, cosa así, menos. 18 meses. ¿Conviene ganar las elecciones? Sí. La verdad es que qué difícil, ¿no? Al que le toque gobernar la Argentina del 2023 en adelante la va a tener muy, pero muy difícil. Creo que la sociedad maduró un poco, que sabe que todos, de cualquier espacio político, saben que no se sale adelante sin esfuerzo. Y que esta pelea que lleva adelante Miguel Pichetto en contra del pobrismo, digamos, ha calado hondo en la sociedad y que vamos a necesitar de muchos años para poder volver a pensar en que el país está de pie, ¿no? Porque por ahora es un eslogan, primero la gente, Argentina de pie, todos eslogans, digamos, y no hay más margen para eslogan en la política. El marketing político se agotó cuando Macri perdió las elecciones. ¿Por qué decís el marketing político? Si en la Argentina el voto se resuelve por cuestiones emocionales. Pero te seducen con una buena imagen, con una buena candidatura, con una buena... Es verdad, los manuales de comunicación política dicen eso, dicen que el voto es absolutamente emocional, una parte por supuesto que sí, pero creo que ha aprendido en la sociedad una cuota de realismo a la que no van a poder hacer caso omiso ningún dirigente. Por ejemplo, Milei interpela la política. Y Milei les cae mal o mejor a algunos o a otros. A mí en lo personal ni me va ni me viene, pero Milei dice algunas cosas que pareciera tuvieran sentido común. Y entonces, por lo menos dice algo, y dice dolarización. Y vos le preguntás a cualquier otro dirigente y dice, no, vamos a hacer un plan integral para zaraza. Y entonces la gente no quiere más zaraza. Pero sabe que cualquiera sea el plan, incluso la dolarización propuesta, que es algo concreto que dice este hombre, se lleva adelante con esfuerzo. Entonces, me parece que esto que hemos aprendido de que el esfuerzo es clave para salir adelante va en contra de esta emotividad que puede tener el voto. ¿Coincidís en que el año que viene, digamos, el hoy oficialismo va a salir derrotado en las elecciones? Casi que me estás diciendo Sí. que sí. En Río Negro no. ¿El oficialismo de Río Negro? Sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos expectativa. El adelantamiento de la elección responde solamente a separarla de la nacional, porque la ola nacionalizadora y qué sé yo. Vamos a ver, yo creo que ese despegue de lo nacional, con los medios todo el tiempo machacando sobre la cuestión nacional y demás, y nosotros siendo los representantes de quienes de alguna manera se encaminan a recuperar el poder, que es Juntos por el Cambio, y vamos a ver, el peronismo ha hecho una muy mala elección. Yo veo un escenario de tercios en Río Negro. Por supuesto, Juntos Somos Río Negro, el partido de gobierno, tiene todo el aparato de gobierno y nos lleva ventaja en eso, en el aparato. A ver, ¿y eso en términos de representación legislativa qué significaría? Esa división en tercios. Y significaría una legislatura muy entretenida. ¿Por qué esa lectura? Digo porque hoy Juntos por el Cambio tiene una banca que es la tuya. Sí, ¿Sobre nosotros, cuánta? ¿30 y pico? ¿40? Sobre 46. 46 bancas. Sí, 26 de Juntos Somos Río Negro y 18 o 15 y 3. Bueno, ahora sí fue un legislador más, serían 14 y 4. Nosotros ganando la elección tendríamos
una situación muy buena, pero no tendríamos mayoría en la legislatura. Perdiendo la elección, tendríamos una posición legislativa mucho más importante que la que tenemos hoy, y le obligaría al oficialismo a negociar todo con la oposición. A negociar, digo, en el buen sentido, ¿no? O sea, sentarse a acordar. Hoy Juntos Somos Río Negro, yo presenté boleta única de papel, ficha limpia, y duermen en el cajón de los proyectos incómodos, porque hoy la agenda legislativa la maneja Juntos Somos Río Negro de taquito, como se dice en el barrio. Juan Martín, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos. Muy amable. Cuando volvamos, después de la pausa, vamos a dialogar también de política y vamos a hablar de estos temas, también de la cuestión mapuche, del lenguaje inclusivo, pero vamos a cambiar de interlocutor. Va a estar con nosotros Ana Pechen, ex vicegobernadora de la provincia de Neuquén, ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue y también una activa dirigente del Movimiento Popular Neuquino en la provincia de Neuquén. Después de la pausa, ya volvemos.